Bueno, el día de hoy lo que vamos a estar realizando es lo siguiente. Dentro del Classroom, para la clase número 2, tenemos un par de imágenes que vamos a utilizar. Vamos a ver, porque la clase pasada teníamos un dibujo, el cual teníamos que seguir el diseño para poder crearlo de cero en Illustrator. Lo que vamos a hacer en esta clase es importar un archivo de imagen a nuestro documento para poder calcarlo, ¿sí? Porque la herramienta que vamos a ver ahora puede ser un poquito complicada al inicio de utilizar, pero sí o sí hay que aprender a usar la herramienta pluma. Así que primero voy a agrandar un poquito la pantalla para que se vea bien. Ahí estaría. Y ahora, en la clase número 2 voy a descargar las imágenes. Clic derecho sobre la fotito y le damos a descargar. Y mientras se va descargando, vamos a ir viendo de qué trata esta herramienta. Acá tengo ya Illustrator abierto. Vamos al menú Archivo, Nuevo. Recuerden que al crear un nuevo documento, por defecto vamos a utilizar el perfil Imprimir y la orientación siempre va a estar en vertical. Después, en determinado caso, si nosotros necesitamos hacer alguna modificación, suponiendo que la hoja la pusimos en vertical y de repente yo quería trabajar apaisado, en horizontal. Desde acá, nosotros para poder hacer los cambios en el documento, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. En la barra superior, desde el menú desde el botón Ajustar documento, se abre el cuadro de diálogo Ajustar documento. Tenemos el botoncito Editar mesas de trabajo y recién acá nosotros vamos a poder cambiar, por ejemplo, la orientación de nuestro documento, ya sea si lo quiero trabajar en horizontal o si lo quiero trabajar en vertical. Lo mismo acá en el caso del tamaño de la hoja. Dependiendo del tipo de diseño que vamos a armar, seleccionamos cuál es el formato predefinido. ¿Qué pasa si yo tengo que trabajar con medidas específicas? Porque nos va a pasar en algún momento en los diseños que si yo tengo que armar un volante publicitario o tengo que hacer un logo, no voy a estar usando una hoja A4. Lo más probable es que el documento sea un poco más pequeño. Entonces, para poder establecer lo que serían las unidades, nosotros podemos hacerlo o bien cuando hacemos el archivo nuevo y acá le indicamos primero las unidades y después el ancho y el alto que va a tener el documento, o ajustar documento, editar mesas de trabajo. Desde acá al final de todo, el último botoncito, nos va a permitir cambiar las dimensiones de nuestro documento. Quizás el proceso es un poquito más largo que, por ejemplo, el programa CorelDRAW, donde en Corel simplemente en la parte superior ya teníamos todas las opciones para poder editar el tamaño del documento, las unidades. Acá el proceso es como si las herramientas estuvieran un poquito más escondidas, pero tenemos todo acá. ¿Se escucha bien? ¿Entrecortado? Ok. Gio, probá de salir del Meet y volver a ingresar. Vamos a esperar que el compañero se vuelva a conectar. Hello. Muy bien. Bueno. Ahora,
Desde acá, donde tenemos todas las herramientas, recuerden que nosotros podemos cambiar la apariencia del panel de herramientas. Yo acá lo tengo en 2 columnas, pero lo más probable es que por defecto ustedes lo tengan en una sola columna. Por una cuestión de tamaño, como agrandé la pantalla, todas las herramientas no se visualizan, así que voy a hacer un clic en la doble flechita para poder verlo. Recuerden que si están usando versiones más nuevas de Illustrator, ya lo vimos en el video de la clase anterior, pero en caso que no lo recuerden, hay herramientas que puede ser que no les aparezcan por defecto y las tienen que activar. Lo mismo lo que es la barra superior, donde tenemos las propiedades de las herramientas que tenemos activadas. Dependiendo qué figura o qué herramienta estemos utilizando, las propiedades van cambiando. Ahí se está abriendo la otra versión de Illustrator. Bueno, mientras vamos a hacer lo siguiente. Acá en el panel de herramientas tenemos la pluma, que tiene esta apariencia, y si hacemos, o sea, si mantenemos el botón principal, o sea, el botón izquierdo presionado, recuerden que podíamos desplegar todas las herramientas. Acá en el Illustrator, por defecto, igual que en el anterior, usamos el tamaño de hoja A4. Entonces no hay ninguna diferencia. Desde el menú ventana, donde dice barra de herramientas, nos aseguramos siempre que estén avanzado. Y lo que es control, que tenga la tilde, porque es este pequeño panel que se encuentra acá arriba. Fíjense que la apariencia de la pluma es exactamente la misma. Ahí tenemos la pluma. Y si mantenemos presionado, están las mismas opciones. Algo que me gusta mucho de Illustrator, que no está en otros programas, es lo siguiente. Si nosotros mantenemos presionado y se despliegan las herramientas que contiene, hay como una pequeña flechita acá a la derecha, que si nosotros hacemos un clic ahí, lo que va a hacer es como una copia, y el panel, en vez de yo tener que ir acá, mantener presionado, buscar las herramientas, me hace una pequeña copia y me genera un panel flotante con todas las herramientas. Entonces, si yo de repente necesito utilizar esta herramienta, no hace falta que yo mantenga presionado y la active. Si quiero ir a buscar esta otra, mantengo presionado y acá la voy a buscar. Para evitar tener que hacer todo eso, nosotros podemos crear acá el panel flotando. Mantenemos presionado y lo podemos colocar en cualquier parte, ¿sí? Donde nos resulte más cómodo. Si ya no lo queremos, lo cerramos, ¿sí? Pero fíjense que las herramientas no desaparecen. Y después tenemos esta otra flechita que contrae. Acá, por ejemplo, está todo abierto, pero si hacemos un clic, ahí vemos que en vez de estar en horizontal, lo tenemos todo en vertical, dependiendo del espacio que tengamos en nuestro documento. Entonces a mí me gusta tener el panel de la herramienta pluma para que sea más sencillo y usar todas las herramientas. Pero bueno, eso ya depende después de los gustos, de la forma de trabajar de cada uno. Bueno, vamos a ver de qué trata la herramienta pluma y las opciones que tenemos dentro de este pequeño panel. La herramienta pluma, vamos a hacer un clic en ella para activarla. Lo que nos va a permitir es crear una figura basada primero en líneas rectas. ¿Qué quiere decir? Yo voy a hacer un clic y acá lo que acabo de generar es un punto, o también conocido como nodo. Yo puede ser que en algún momento les hable de nodo o les hable de punto, es exactamente lo mismo. Ahí generé un punto. Hago clic en otra parte del documento
y vemos que se crea un segmento, o sea, una línea que conecta a los dos puntos. Vamos haciendo clics, clic, 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 clic. Entonces acá la herramienta pluma nos permite crear una figura totalmente nueva, porque nosotros acá, ni bien sabemos que tenemos estas herramientas de dibujo que ya vienen predefinidas, pero si de repente yo tengo que armar un logo, puede ser que tenga que armar una figura totalmente de cero, que no es ninguna de las formas básicas que se encuentran acá. Lo que hay que tener presente es, cuando estamos con la herramienta pluma, cerrar el objeto. Yo les había comentado que Illustrator tiene una característica que nos permite rellenar los objetos aunque las figuras no estén cerradas. Pero la recomendación es que las figuras estén siempre cerradas, sobre todo si las vamos a rellenar. Entonces, una vez que digo, bueno, acá voy a terminar, voy al último, o sea, voy al primer punto que creé. Ahí hago un clic para hacer el último punto que se conecta con el primero. Entonces acá ya tengo una figura armada, todo basado en líneas rectas. Si yo tengo que desplazar la forma, me voy a la herramienta acá, selección, mantengo presionado y puedo arrastrarla desde las esquinas, que sería el transformador. Puedo escalarlo, deformarlo de la siguiente manera. Entonces con la pluma solamente van haciendo clics y ahí van creando una forma. Y siempre regresamos al primer punto. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Alguna duda con la plumita? No se olviden de avisarme si algo no sale o no aparece. Aquí. Bueno. Ahora vamos a ver para qué sirven las otras opciones que tenemos junto con la pluma. Vamos aquí. Podemos ver que en el caso de la pluma tenemos una que tiene el simbolito más y otro que tiene el simbolito menos. La pluma que tiene el simbolito más lo que nos va a permitir es añadir puntos. ¿Qué quiere decir? Yo ya tengo estos puntos creados, pero quizás necesitaría algún otro punto más en mi figura. O de repente hice puntos de más y quiero sacarlos. Supongamos que yo digo, bueno, este que está acá lo quiero sacar, porque quiero que se conecte directamente este con este. Entonces, si yo quiero restarlo, voy acá, hago un clic y me posiciono sobre el punto que quiero eliminar y le hago un clic. Y ahí automáticamente ya lo sacamos. Hacemos un clic y ahí se elimina. ¿Qué pasa si yo quiero añadir un punto? Voy acá, añadir el punto y hago un clic sobre la línea y digo, bueno, acá quiero agregar un punto. Acá quiero agregar otro punto y acá quiero agregar un punto. Cuando nosotros usamos la herramienta pluma, no es la única herramienta que vamos a usar, sino que en conjunto yo necesito otra herramienta más. La pluma simplemente crea la figura. Pero ¿qué pasa si yo quiero mover de posición estos puntos? Si yo voy con cualquiera de estas herramientas, a la herramienta pluma, añadir o restar, simplemente estoy agregando o restando los puntos, pero no los estoy desplazando. Para eso vamos a usar la herramienta selección directa. Tengan mucho cuidado porque tenemos la herramienta selección, que permite desplazar y escalar una forma, y la herramienta selección directa. Voy a hacer un clic sobre la figura. Fíjense que me muestra los nodos, o sea, los puntos en color azul. Significa que al estar en ese color azul están todos seleccionados.
Por lo tanto, si yo desplazo, es como si estuviera usando la herramienta de selección normal. Pero si hago un clic sobre uno de los puntos, fíjense que quedó activado solamente este. Ups. Mantengo presionado y lo arrastro. Mantengo presionado y lo arrastro. Entonces la herramienta de selección directa nos permite desplazar los puntos, colocarlos en una ubicación diferente. Si necesito añadir, me voy acá, la herramienta añadir punto, se llama añadir punto de ancla, y ahí van cambiando. Entonces, siempre que usen la herramienta pluma, van a necesitar pluma y selección directa, porque en algún momento vamos a tener que mover los nodos, y selección normal para desplazar toda la figura. Bueno, la misma herramienta pluma no solamente me permite crear figuras nuevas, sino que si me posiciono en un trazado que ya está creado, me permite esta misma herramienta añadir puntos nuevos o eliminar los puntos. O sea, cumple dos funciones más. Como vamos hasta aquí con la herramienta selección directa. ¿Alguna duda? Bueno, hasta acá venimos creando simplemente líneas rectas. ¿Qué pasa si yo quiero crear una curva? Vamos aquí. Y ahí es donde entra en juego la última herramienta de este grupo. Vamos acá. Convertir punto de ancla, que se llama esta herramienta. Me posiciono sobre un punto, sobre un nodo, y así como está, mantengo presionado y arrastro. Me aparecen estos manejadores que nos permiten controlar las curvas. Entonces yo mantengo presionado sobre el punto. Tengan precaución que depende de la dirección hacia dónde se desplaza. Fíjense que acá, por ejemplo, quedó como un nudo. Desde el menú Edición, nosotros podemos volver un pasito para atrás. Edición, deshacer. Y ahí va de vuelta. Mantenemos presionado y arrastramos. Mantengo presionado. Y ahí vamos generando las curvas. No necesariamente tenemos que convertir todo en curva, capaz que algunas líneas las necesitamos rectas, entonces podemos dejarlo recto. Esta misma herramienta me permite también eliminar la curva. Supongamos que no me gusta cómo quedó esta curva. Entonces hacemos un clic y ahí eliminamos la curva. Y ahí lo tenemos. Selección directa. E incluso nosotros acá, con esta herramienta, vemos que se crean los manejadores. ¿Qué es lo que ocurre? Una vez que nosotros ya tenemos los manejadores, ¿qué pasa si quiero cambiarlos de dirección? Mientras estén activados, nosotros podemos cambiarlos, pero vemos que desaparecen. ¿Sí? Yo acá lo estoy desplazando. Mientras lo estoy desplazando puedo visualizarlo. Pero en el momento que suelto, el otro manejador desaparece. Si yo hago un clic, elimino la curva. Voy a volver pasito atrás. Entonces, ¿qué ocurre si yo mantengo presionado? Otra vez estaría tratando de crear la curva desde cero. Entonces lo que se hace es lo siguiente. Una vez que con la herramienta convertir punto de ancla ya hicimos la curva, supongamos que yo quiero modificar la curva de este punto.
Voy con la herramienta nuevamente, selección directa, hago un clic sobre el punto y ahí vemos cómo se están activando los manejadores. Y ahí podemos desplazarlos. Si yo quiero modificar la curva de otro, hago un clic en el nodo, ahí vemos los manejadores. Si los manejadores estos que están acá no aparecen, significan que no hay una curva en este nodo. Por ejemplo, acá en este nodo no hay ningún tipo de curva. Acá tampoco. Y acá tampoco. Algo que les va a pasar, sobre todo con selección directa, es lo siguiente. Fíjense en el comportamiento de las curvas. Dependiendo de la posición de los manejadores, las curvas pueden tomar una forma u otra. ¿Qué quiere decir con esto? Acá tenemos este manejador y vemos que conforma una línea donde este manejador está exactamente al mismo nivel, ¿sí? Está totalmente recto. Pero si yo me voy acá y hago un clic, vemos que estos manejadores están en distintas direcciones. O sea, se está generando un ángulo acá. Cuando nosotros tenemos un ángulo, significa que ya no, la curva está hecha, pero la curva no es redondeada. Por eso genera esta punta. Si yo necesito que se genere una curva suave, como esta que está acá, tengo que asegurarme que los manejadores estén a la misma altura. ¿Qué quiere decir? Que no estén formando un ángulo, que estén totalmente rectos. Entonces, al estar rectos, por ejemplo, de esta manera, voy a hacer un clic afuera, ahí vemos cómo la curva se hace más suave. Ahora bien, algunas ocasiones, o sea, dependiendo del diseño que nosotros estemos armando, donde vamos a necesitar que haya una curva o directamente acá, supongamos que quiero hacer una esquina, o sea, necesito que haya un pequeño ángulo. Si uso la herramienta selección directa, vemos que los manejadores se desplazan en la misma dirección. Entonces siempre va a haber una curva. En este caso yo necesito romper esa relación entre los manejadores, porque quiero generar una esquina. O sea, quiero hacer algo como esto. ¿Cómo hacemos para romperlo? Vamos con la herramienta convertir punto de ancla. Y con esta herramienta ahí puedo manipular los manejadores por separado. Una vez que se rompió esa conexión, yo puedo regresar con selección directa, hacer un clic en el punto y ahora cuando los mueva van a moverse individualmente. Vamos a hacerlo, vamos a repetirlo nuevamente acá. En un principio, cuando se genera la curva, por defecto los manejadores están conectados. Si yo quiero romper este vínculo, voy con la herramienta convertir punto de ancla, mantengo presionado y arrastro uno de los manejadores. Ya con eso se rompió el enlace. Vuelvo con selección directa, un clic en el nodo y puedo manipular las curvas de manera individual. ¿Alguna duda hasta este punto? ¿Cómo vamos? Ahora vamos a empezar a dibujar. Ok. Bueno. Ahora. Vamos por partes. Vamos a ver lo que descargamos. Tenemos el logo de Flash, logo de Batman y el logo de Superman. Bueno, el de Superman, ese es el que les va a llevar más tiempo porque es un poco más extenso. Vamos a empezar con el logo de Flash. Vamos a Illustrator. Esto lo voy a borrar
con la herramienta selección hago un clic en la figura y lo suprimo. Ahora, vamos al menú Archivo y desde acá vamos a ir a la opción Colocar. En el caso de las versiones más nuevas, también desde el menú Archivo tenemos la opción Colocar. Es lo mismo. Vamos acá, Colocar. Se abre el explorador de Windows donde me dice, bueno, ¿dónde es que está la... Ok, no hay problema, no hay problema. Entonces vamos al menú Archivo, Colocar y vamos a buscar la carpeta de descargas. Vamos acá en la lista desplegable y ahí tenemos descargas. Y voy a elegir la fotito de Flash, que es la más sencilla para empezar. Presionamos en el botón Colocar y acá. Un detalle súper importante cuando nosotros traemos imágenes a Illustrator, cosa que quizás no pasa en otros programas. Cuando nosotros traemos, o sea, cuando estamos colocando un archivo de foto, directamente lo que hace es crear un enlace. ¿Qué quiere decir? Yo acabo de traer la foto, perfecto, lo tengo acá en el archivo. Pero si el día de mañana, supongamos que yo quiero liberar espacio y empiezo a borrar un montón de archivos, si elimino la foto de Flash, voy a perder la conexión con el documento. Es más, lo voy a hacer. Voy a guardarlo, archivo, guardar como. Voy a ir a la carpeta de documentos, curso operado gráfico, Illustrator, y voy a ponerle logo Flash. Va a aparecer un cartel y le ponemos OK. Listo, logo de Flash. Ahí tenemos la foto. Voy a cerrar el archivo. Voy a ir acá y voy a eliminar el archivo de Flash. Ahora voy a buscar la carpetita. Illustrator, logo Flash. Y acá me dice, no se puede encontrar el archivo enlazado Flash. Seleccione reemplazar para seleccionar otro archivo o ignorar para dejar el enlace sin cambiar. Si nosotros ponemos reemplazar, lo que va a hacer es abrir el explorador para buscar la foto en caso que la hayamos cambiado de lugar. Si yo le pongo ignorar, me va a estar mostrando el espacio donde es que estaba la foto. Entonces, por eso este detalle es súper importante a tenerlo en cuenta. ¿Qué es lo que hacemos para que no nos ocurra esto? Vamos a volver a descargarlo. Vamos a abrir logo Flash. Acá aparece como descargué el archivo, entonces aparece enlazado. Hacemos un clic en la foto, o sea, que quede seleccionada, y en el panel de la parte superior elegimos la opción incrustar. Una vez que le ponemos incrustar, fíjense que ya no aparece más esa cruz sobre la imagen. Yo voy a guardarlo, cierro, voy a hacer el mismo proceso que antes, voy a eliminar el archivo de Flash. Vamos a volver a abrirlo, archivo. Acá tenemos una opción llamada abrir archivos recientes, donde aparecen los últimos archivos con los que se estuvo trabajando. Y ahí tengo logo Flash. Y ahí aparece la imagen. Entonces en este caso no tengo que preocuparme de si el día de mañana elimino el archivo. ¿Por qué este paso es importante? Más que nada, si nosotros estamos trabajando en distintos equipos, supongamos que yo estoy trabajando en la oficina, en la empresa, y el diseño lo voy a continuar en mi casa. Entonces, si yo tomé una foto y estoy usándola como referencia, o lo mismo si estoy armando un volante publicitario y de repente no quiero andar dibujando el icono de Facebook o de WhatsApp. Entonces, agarro una fotito de internet.
tengo que recordar que si yo no me llevo ese archivo de foto conmigo en el documento, si lo mando por correo o el pendrive, cuando lo abra no va a aparecer. Entonces, lo que voy a hacer es siempre incrustarlo, para no perder el archivo de imagen. Ahora, si yo sé que la foto la tengo guardada en la carpeta y que de ahí no la voy a sacar ni la voy a eliminar, podemos trabajar directamente enlazados. ¿Qué diferencia hay entre incrustar la imagen y trabajarlo directamente enlazado? O sea, dependiendo del archivo externo. Al estar enlazado, la imagen es como que está conectada simplemente, o sea, desde Illustrator está conectado con el archivo de imagen. Es una simple conexión, nada más. Por el contrario, si nosotros incrustamos la imagen dentro de nuestro archivo de Photoshop, el archivo va a pesar mucho más. Obviamente siempre va a depender de la calidad de la foto. Si yo traje una imagen Full HD, no sé, 8K, obviamente va a pesar un montón ese archivo si nosotros lo incrustamos. Entonces, en este caso, en un principio yo les recomiendo que los incrusten. Más que nada porque los archivos de foto que les voy a estar pasando no pesan mucho. Así que en ese aspecto no van a tener ningún problema. Si no aparece, puede ser que ya la imagen esté incrustada. Voy a probar con la versión más nueva. Archivo, colocar. Vamos a descargas. Voy a traer el otro logo. Voy a hacer, fíjense que acá no lo trae directamente, me aparece este pequeño icono. Hago un clic y listo, ahí trae la foto. Tengan cuidado si lo van a achicar, ¿sí? Ahora después les voy a explicar cómo lo vamos a achicar. Acá me aparece en la parte superior incrustar. Recuerden, si este panel que está acá arriba a ustedes no les sale, bueno, en este caso no lo puedo sacar, pero desde el menú ventana asegúrense de tener activada la opción control. Si la opción incrustar les aparece como deshabilitada, o sea, como está acá, significa que ya se incrustó automáticamente. ¿Cómo vamos hasta aquí? Ah, ok, entonces ya debe estar incrustado. ¿Cómo vamos? ¿Alguna duda con este proceso? Aquí. Bien. En la barra de arriba, con la foto seleccionada, te salen esas propiedades. No, pero está bien, sí. Acá, por ejemplo, ahí, bueno, en las versiones más nuevas está la opción hasta de desincrustar.
Ok, entonces si aparece desincrustar es porque ya está incrustadito. Bueno. ¿Qué pasa si la imagen que trajimos es demasiado grande? Como por ejemplo acá traje esta foto y es enorme. Igualmente para este trabajo la hoja tendría que estar en horizontal. Cuando nosotros vamos a cambiar el tamaño de las imágenes, fíjense que la imagen se deforma. Tengan mucho cuidado con esto. ¿Cómo hacemos para evitar que esto ocurra? Mientras estamos cambiando el tamaño, mantenemos presionada la tecla Shift o la tecla Mayús del teclado. La tecla sería esta que se encuentra acá. Puede decir Mayús o puede tener una flechita apuntando hacia arriba, dependiendo de cada teclado. Esta tecla llamada Shift nos va a permitir escalar, en este caso las fotos o las formas, sin que se pierdan las proporciones, para que lo tengan presente. Ahora, así como está, yo por ejemplo puedo ir con la herramienta pluma y calcar por encima de la imagen. El tema es el siguiente, puede ser que sin querer nosotros movemos la foto, supongamos que terminé de calcar o de repente quería desplazarlo, la figura que estoy armando, y sin querer moví la foto. Lo que se puede hacer es bloquear esta imagen. Desde el menú objeto, así como está la foto seleccionada, me voy a la opción bloquear y elijo selección. En el momento que hacemos un clic, fíjense que ya no me permite desplazar la imagen. Desde el menú objeto tengo la posibilidad de desbloquear todo y ahí puedo volver a seleccionar la foto. Vamos a objeto, bloquear, selección. Todavía no vimos cómo trabajar con capas, así que por ahora, porque desde el panel capas también lo podemos bloquear, pero por ahora vamos a trabajarlo en esta capa sola. Acá no tenemos curvas, son todas líneas rectas, así que me voy con la herramienta pluma y comienzo desde el primer punto. Acá hay una pequeña recomendación, o sea, un pequeño consejito que me dice hacer un clic, luego mantener la tecla Shift para crear una línea recta. Acá, en este caso, vemos que se van creando las líneas. Si yo mantengo presionada la tecla Shift, se crean líneas en un ángulo de 90 grados. Por el contrario, si yo lo hago sin Shift, puede ser que la línea no quede derecha, ¿sí? Fíjense que tiene como una ligera inclinación. Entonces, mientras mantengo la tecla Shift o Mayús, significa que en el momento que yo haga clic, las líneas van a ser totalmente rectas. Vamos a hacer un clic. Ahora, antes de empezar a dibujar, vamos a resetear. Acá tenemos el relleno y el trazo. Voy a hacer un clic para resetearlo. Y algo que nos va a ocurrir cuando estemos calcando, que ahora lo vamos a ver, es lo siguiente. Voy a hacer un clic acá. No se preocupen si queda un poquito inclinado, porque recuerden que con selección directa podemos mejorar la posición después de los nodos o los puntos. Acá Shift presionado, así queda derecho. Fíjense que se está tapando. Shift acá, aparece como esta pequeña parte blanca. ¿Qué es lo que ocurre? Illustrator, a pesar que la figura no está cerrada, la está rellenando de color blanco, porque es el color que aparece acá para el relleno. En muchas ocasiones, ¿qué pasa? Si yo estoy calcando, yo necesito ver el objeto que está detrás y el relleno me está impidiendo ver correctamente. ¿Qué es lo que hacemos? Así como está el relleno acá adelante activado, hacemos un clic en este icono, que lo que va a hacer es eliminar el relleno. Entonces va a ser mucho más cómodo para calcar. Son detalles a tener presente a la hora de dibujar.
Mayús presionado y un clic ahí. Suelto la tecla Mayús, voy acá, Shift o Mayús presionado y un clic. Y regreso al primer punto. Si tengo que mover algo, con selección directa hago un clic y voy desplazando los puntos para que queden un poquito más prolijos. No se preocupen si no queda exactamente igual al mismo ángulo, es lo de menos. No hay problema. Pero lo importante es que les quede en donde están las líneas así horizontales, que les queden rectas y no torcidas. Vamos a hacerlo una vez más. Vamos a hacer un clic acá en las líneas. Entonces lo que hacíamos era pluma, lo reseteamos y el relleno lo sacábamos. Así era más cómodo. Y empezamos. Un clic, Shift, un clic, Shift, clic. Y siempre regresamos al punto inicial. Acá. Una vez que ya lo tenemos terminado, con la herramienta selección, hacemos un clic, vamos acá al relleno, doble clic y le damos el relleno. Y ok. Y esto después lo voy a sacar. No se preocupen por el trazo, que es un poco más grueso, no importa si el nuestro es un poco más finito, no hay problema. Bien amarillo. Y obviamente se guarda. ¿Cómo vamos con el logo? ¿Hay alguna duda? ¿Pudieron hacerlo? Bien, very good, very good. Bien, bueno, vamos a probar ahora con los otros, porque vamos a ver cómo trabajar con las curvas. Así que vamos aquí. Muy bien, muy bien. Sí, o sea, la herramienta pluma es complicada. De todas las herramientas que tiene Illustrator, la pluma es la más complicada. Pero es cuestión de práctica. Yo acá les paso unas imágenes, pero después ustedes, si quieren, pueden ir buscando, descargando imágenes de internet. Ahora ya saben cómo colocar las imágenes dentro de un archivo de Illustrator, así que tranquilamente pueden traerlas. Por ejemplo, yo acá voy a traer el logo de Batman, pero ¿qué pasa si yo quiero traer otro logo? Supongamos que vamos a cambiar de superhéroe. Nos vamos con Spider-Man. Logo Spider-Man. Y por ejemplo quiero este. Vamos a hacer un clic acá. Guardo. Recuerden fijarse bien dónde lo van a estar almacenando para poder encontrarlo más adelante. Bien. Siempre que vayan a guardar una imagen, por ejemplo, van directamente a la sección de imágenes. Vamos a poner logo Spider-Man.
hacen un clic sobre la foto, o sea, un clic con el botón izquierdo y después clic derecho y ahí le ponen guardar imagen como. No guarden la imagen desde acá directamente porque si no se los va a estar guardando en este tamaño chiquitito. Entonces la idea es que se guarde en grande. Hacemos un clic y después clic derecho. Vamos a intentar, les va a ocurrir algo con algunas imágenes. Vamos a colocar, buscamos la fotito. Si fíjense que no se llega a ver los manejadores, o sea, los controladores de tamaño, significa que estoy muy cerca. Desde el menú bar, pues recuerden que tienen las opciones para aumentar o reducir el tamaño, o acá tenemos la herramienta del zoom, o si tienen un mouse con ruedita, mantienen presionada la tecla Alt del teclado y sin soltar van con la ruedita. Pueden acercarse o alejarse. Y ahí vamos a achicarlo. Listo. Vamos a incrustarlo. Entonces acá, lo mismo, hago un clic en la foto, objeto, y me voy a la opción bloquear. Bloquear selección. Agarro la pluma, reseteo todo y le saco el relleno. Acá voy a tener un problema. Primero, lo que es el logo está en negro. Y el color que yo voy a utilizar para el trazo también es negro. Entonces cuando quiera acomodarlo voy a tener varios problemas. Lo que se hace en este caso es lo siguiente. Voy a desbloquearlo. Antes de empezar a calcar y antes de bloquearlo, lo que van a hacer es lo siguiente. Con la foto seleccionada, en la parte superior donde tenemos el panel de control, hay una opción que dice opacidad. En caso que no aparezca, desde el menú ventana tenemos transparencia. Si no se ve transparencia, fíjense si no tienen de casualidad alguna pequeña flechita en la parte inferior para poder desplazar más hacia abajo. Ya sea desde opacidad o desde el panel transparencia, es lo mismo. Lo que vamos a hacer es cambiar y hacer la foto un poco más transparente, más translúcida. Vamos a opacidad y acá de la lista, por ejemplo, le puedo poner un 30% o un 20%. El valor de la transparencia va a depender de cada uno, porque la idea no es que nos sea imposible de calcar, sino que se vea levemente más tenue el color. Una vez que le bajamos la opacidad, ahí sí podemos bloquearlo. Menú objeto, bloquear, selección. Y ahora cuando estemos pasando con la herramienta pluma, reseteo, elimino el relleno, va a ser mucho más sencillo de calcar. Esto es en caso de que quieran practicar ustedes con alguna imagen que sacan de internet o que tienen guardada en la compu. ¿Sí? Traen la foto, colocar y le bajan la opacidad. En las imágenes con las que están trabajando ya tienen la transparencia aplicada, por eso se ven un color más tenue. Para que les resulte más sencillo de trabajar. Bueno, vamos a crear un nuevo documento. Me voy con la versión más nueva. Vamos a archivo, nuevo. Y acá, como sé que el logo de Batman está en horizontal, así que me voy acá y voy a seleccionar para que el muñequito esté en horizontal. Me voy acá donde dice imprimir y a mí me gusta trabajar con el tamaño A4. Listo. Y en caso de se haya cambiado, vuelvo otra vez el muñequito y le pongo en horizontal. Y crear. Listo. Archivo, colocar. Busco el logo de Batman. Mantengo presionado y acá yo puedo dibujar las dimensiones, cómo va a traer la imagen. A diferencia de las versiones anteriores donde simplemente elegimos colocar, traemos la foto y ya automáticamente aparece.
Acá nosotros podemos controlar el tamaño. Entonces yo ya sé y digo, bueno, tengo este tamaño de hoja, no quiero que la foto sea muy grande, entonces lo dibujo. En cambio, si me voy a colocar y hago un clic, automáticamente me trae el tamaño original de la foto. Entonces yo después tengo que andar escalándolo. Acá no. Incrustamos, así queda, y lo bloqueamos. Bloquear selección. Listo. Me acerco un poquito más. Me da el mismo consejo que en el diseño anterior. Para la parte de las líneas rectas, usar la tecla Shift. Y acá aparece otro consejo que ahora vamos a ver de qué trata. Vamos con la herramienta pluma. Hacemos... Bueno, es más número que, que dibujo. Ah, me olvidé. Antes de hacer el punto, reseteamos y elimino el relleno. Entonces, un clic, mayús presionado, un clic para que quede la línea recta. Acá, listo. Acá, ¿qué es lo que nos dice? Clic sostenido y arrastrar hasta el siguiente punto, que es el número 6, para crear una curva. ¿Por qué? Nosotros vimos, cuando estuvimos practicando con la pluma, que yo voy creando estas líneas rectas mediante los clics. Pero la curva no es que se hace automáticamente. Usamos la herramienta convertir punto de ancla para hacer la curva. Pero si yo voy con la misma herramienta pluma, mantengo presionado y sin soltar arrastro, fíjense que apareció un manejador. Me dice que tengo que llevarlo hasta el 6. Suelto y ahí fíjense cómo se creó una curva. E incluso la curva sigue un poquitito más, hasta el siguiente punto. Un clic. Acá volvió otra vez la línea recta. A diferencia de versiones anteriores, esta línea, por ejemplo, no me lo muestra. Entonces como que ya tengo una vista previa de cómo quedaría. Shift presionado para que quede recto. Fíjense cómo va todo recto. Un clic. Suelto la tecla Shift. Ahora voy acá. Fíjense que tengo la línea recta. Y tengo este circulito. O sea, acá tengo que generar una curva. Mantengo presionado y sin soltar arrastro hasta el otro número. Suelto. Ahí vemos cómo se creó la curva. Y me voy al siguiente punto. Un clic. Repito lo mismo. Mantengo presionado, arrastro, suelto y ahí un clic. Y acá ya no tengo más puntos, porque esta parte tenemos que hacerlo por nuestra cuenta. ¿Cómo era para hacer la curva? Mantenemos presionado y sin soltar, arrastro. No se olviden que esto después se puede editar. Suelto y ahora me voy al otro punto. Un clic. Mantengo presionado, arrastro y me voy acá. Un clic. Shift o mayús, un clic acá para hacer el otro punto. Acá hay otra curva. Mantengo presionado y arrastro. Suelto. Un clic. Y acá hacemos un clic. Un clic. Y me quedó chueco. Ahora lo corregimos. Entonces, con la herramienta pluma, si yo hago un clic y mantengo presionado, puedo generar una curva. Quizás esta forma de dibujar, o sea, ya armar la curva, es un poco más compleja y quizás para empezar no lo recomiendo. A no ser que estén calcando una imagen, pero no hacer algo de cero de esta manera. Personalmente, en muchas ocasiones a mí me resulta más sencillo armar los puntos, no importa si están las líneas rectas, y después ir en cada uno individualmente y hacer las curvas. Un problema. Con pluma. Con la herramienta pluma puedes hacer el corazoncito.
En caso que no se acuerden cómo era, bueno, ya lo encontraste, pero si alguien todavía lo está buscando, en ajustar documento, editar mesa de trabajo, y acá en la parte superior cambiamos entre vertical u horizontal. Y después hacemos un clic en cualquier otra herramienta para salir de lo que es la mesa de trabajo. No hay problema. Ahora volvemos a hacer otra vez la parte de la curva. Vamos a volver a repetir. Entonces, nosotros cuando vamos a empezar acá. Voy a empezar desde el 2, no desde el 1. Shift. Acá, mantenemos presionado el botón principal y sin soltarlo arrastramos. Acá al momento de arrastrarlo le estamos indicando la dirección que va a tomar la próxima curva. Si yo por ejemplo lo dejo de esta forma, con el manejador le estoy indicando que la próxima curva va a tomar esta dirección. Entonces, cuando yo haga un clic, fíjense que ahí está la curva. Está tomando la dirección hacia donde está el manejador. Mantengo presionado y sin soltar. Entonces ahí vemos y le decimos, bueno, la curva va a ir en esta dirección. Ya sea si voy hacia arriba, la curva fue en esta dirección, o si voy hacia abajo, la curva fue hacia allá. Mantienen presionado. Mantenemos presionado. Mantenemos presionado. Ahí apreté Enter y ahí finalizaría, por ejemplo. Entonces acá hacemos un clic, Shift, de acá en el punto mantengo presionado el botón principal y sin soltar arrastro para indicarle la dirección que va a tener la curva. Por eso dice arrastrar hasta el puntito azul. Un clic acá simplemente. ¿Por qué un solo clic y no mantener presionado? Porque acá voy a hacer una línea recta. Simplemente mantenemos presionado el botón principal cuando vamos a hacer una curva. Mantener presionado y arrastrar. Y ahí la curva. Mantenemos presionado, arrastrar. Ahí la curva. Esto igualmente se puede modificar, no hay ningún problema. Presionado y arrastramos. Shift, un clic. Un clic, un clic y un clic. Si tengo que hacer alguna corrección, supongamos que digo, no, esta curva no me gustó como quedó. Voy con la herramienta, selección directa, hacemos un clic y acá lo podemos desplazar. Podemos desplazar o cambiar, si no nos gusta cómo quedó, la curva, si bueno, quiero que se vaya un poquito más abierto. Y se puede ir corrigiendo. En Google, o sea, van a Google y ponen el nombre de lo que ustedes quieran calcar directamente. Lo que sí tengan presente de cuando van a Google, como ustedes van a descargar imágenes, van acá en imágenes y ponen lo que quieran cargar, lo que quieran calcar. No sé, si lo más traten de que sean sencillos. Por ejemplo, vamos a ponerle logo o dibujo de un corazón. Entonces, por ejemplo, me gusta este corazoncito.
Hacemos un clic con el botón izquierdo para que se abra, clic derecho, guardar imagen como. Se aseguran de descargarlo en algún lugar donde lo puedan encontrar y después lo traen. Archivo, colocar. Una vez que lo colocamos, van a opacidad para poder calcarlo más cómodamente. Objeto, bloquear selección, y ahí lo calcan. Van con pluma, hacemos un clic. Acá por ejemplo hay una curva, mantengo presionado, arrastro, hacemos un clic acá. Puedo sacarle el relleno, fíjense, para que sea más cómodo. Recuerden, relleno ninguno. Mantenemos presionado, arrastramos y acá un clic, y con selección directa corregimos acá estos nodos y mejoramos un poquito más la curva. Si acá por ejemplo quedan estas esquinas, o sea que no queda muy bien, pues se nota que acá hay una esquina, lo que tenemos que hacer es, vamos con la herramienta convertir punto de ancla y este nodo lo arrastramos para que genere una curva. Y lo mismo acá. Mantenemos presionado y arrastramos. Y ahí lo tenemos. Si es necesario y decimos no, estos puntos no me gusta cómo quedan, se pueden eliminar. Y se pueden agregar otros distintos. Entonces, bueno, acá conseguimos que la curva quede bien, pero acá necesitaría otro punto. Añadir, selección directa y ahí se desplaza. Por eso es importante que practiquen. Cuanto más practiquen, más se van a dar cuenta de algunos detalles. Si es necesario más puntos, menos puntos. Izquierdo. Con la lupa haces un clic. Si vos mantenés presionado, te acercás automáticamente. Con Alt presionas el botón principal y ahí se va alejando. Con la lupa tenés que hacer un clic para poder acercarte o alejarte. Si vos te desplazas con la ruedita, te vas a desplazar hacia arriba y hacia abajo solamente. Si querés hacer uso de la ruedita del mouse, es Alt y la ruedita. O sea, tenés que usar la tecla Alt. ¿Cómo vamos hasta aquí?
No, de nada. Bien. Vamos acá, ponerle que no. Y acá. El logo puede ser horizontal. Vamos a poner acá colocar. Objeto. Bloquear selección. Bien. Acá les va a llevar un poco más de tiempo porque son distintas partes. Lo que van a hacer es armarlo. De la siguiente manera. Nosotros lo que vamos a estar haciendo con pluma es dibujar lo que sería la parte de adentro, o sea, lo que es esta sección amarilla. Pero en un principio tenemos que generar este pequeño diamante. Así que vamos a hacer lo siguiente. Con pluma vamos a asegurarnos que lo que es el relleno esté en ninguno. Así que hacemos un clic, Shift presionado para que nos quede una línea recta. Clic acá, clic aquí y regresamos al punto inicial. Esto después lo vamos a estar rellenando de rojo. Y ahora vamos a hacer estas otras partes. Y tenemos la misma leyenda de antes con la tecla Shift para que quede recto. Tenemos acá nuevamente estos círculos azules para cambiar la dirección y asignar una curva. Y se agrega otra leyenda más donde nos menciona el uso de la tecla Alt. Así que vamos por partes. Vamos a empezar primero con los más sencillitos, que serían este y este que está acá. Así que hacemos un clic y mantenemos acá, me dice Ahora mantenemos presionado en el 1 y sin soltar me voy hasta el punto 2 y suelto. Voy al 3, 4 y regreso. Listo, ya lo tengo. Acá un clic, Shift. Acá en el 3 tengo este circulito azul, suelto. 5, 6 y regreso. Y acá, vamos a hacerlo en este que se entiende un poquito más porque acá está todo mezclado. Punto número 1, mantenemos presionado y arrastramos hasta el 2. En el 3 también me pide arrastrar, mantenemos presionado y arrastramos hasta el 4. Lo mismo en el 5, mantengo presionado y arrastro hasta el 6. Ahora, si yo lo dejo así como está, ¿qué me está indicando esta parte de la curva? Fíjense que si yo me voy ahora al siguiente punto, fíjense que están en amarillo. Yo para hacer los clics tengo que ir a los rojos. Si me voy a este punto, mantengo presionado, vemos que no queda bien la curva. ¿Por qué? Porque el manejador está en esta dirección. Y habíamos dicho que estos manejadores controlan la dirección de la curva. Voy a volver para atrás. Edición, deshacer, edición, deshacer. Entonces, voy a hacer un clic acá en este último nodo para poder continuar. Mantengo presionado y arrastro. No me quedó bien la curva. Ahora sí. Mantengo presionado y arrastro. Ahí lo suelto. Y acá la leyenda me dice, una vez trazada la curva, para cambiar la dirección del manejador, o sea, este manejador que está acá, mantenemos presionada la tecla Alt
y cambiamos la dirección hasta el siguiente punto. Alt presionado, fíjense que cambió automáticamente de herramienta, pasó a la herramienta de convertir punto de ancla. Y este manejador le digo, bueno, quiero que vayas acá, a este punto. Entonces suelto la tecla Alt y cuando vaya acá, fíjense cómo cambió la dirección de esta curva. Acá me va a pasar lo mismo. ¿Qué ocurre? Yo necesito crear una línea recta que vaya en esta posición. Y el manejador me dice que la curva va a ir para allá. Así que Alt presionado y le cambio la dirección. Y un clic. Vamos a volver a repetir esta partecita. Pluma. Mantengo presionado en el botón 1 y sin soltar arrastro hasta el 2. Me voy al 3 y sin soltar arrastro hasta el 4. Me voy al 5 y sin soltar arrastro hasta el 6. Y ahora, Alt presionado, agarro el manejador al 7. Y ahí le cambié la dirección de la curva. Mantengo presionado y arrastro. Nuevamente cambio la dirección. Alt. Suelto la tecla Alt. Y ahí lo conecto. Clic acá. Shift. Clic acá. Acá en el 3 mantengo presionado y sin soltar arrastro hasta el 4. Alt. Y me voy al 5. Más o menos. Tiene que formar como una B corta. Uno, 2, 3, 4. Acá en el 5 arrastro hasta el 6. 7, 8, arrastro hasta el 9. 10, 11, lo arrastro hasta el 12. Fíjense siempre los numeritos. Y me dice que después, en el 12, cambio la dirección de la curva. Para que quede recto. Shift y ahí lo tengo. ¿Cómo vamos con esta otra parte? ¿Hay alguna duda? ¿Se pudo entender? ¿Se perdieron en el camino? Está complicado. Igualmente, esta es una forma de trabajar. Ahora les voy a mostrar otra forma que por lo general es la que más utilizo yo. Ahora vamos a ver la otra manera de verlo, no hay problema. Bien. Otra opción para poder hacer esto sin necesidad de tantas vueltas es la siguiente. Vamos a verlo con el logo de Batman. Vamos a verlo acá primero, que fue donde empezamos a ver esto de mantener presionado y arrastrar. Vamos a hacer un clic acá en el trazo y lo borramos. Como yo les había comentado antes, se puede crear directamente con las líneas rectas. Shift presionado, tomo los puntos rojos como referencia, simplemente, y no importa que acá queden rectos. Después se puede convertir en curva. Y ahí regreso. Ahora, donde yo quiero hacer las curvas, voy a traer todas las herramientas, así es más sencillito. Voy con la herramienta selección directa, mejoro un poco la posición y ahora voy con la herramienta convertir punto de ancla y acá creo la curva. Me voy acá y creo la curva. Me voy acá e incluso puedo tomar como referencia el punto para poder hacer la curva.
Y quizás este método puede resultar un poco más sencillo que mantener presionado y dibujar la curva en el momento. Entonces se hizo primero todo con líneas rectas y después fuimos con convertir punto de ancla y empezamos a darle las curvas. ¿Qué pasa si quiero hacer lo mismo con el de Superman? Chuchis. Acá lo único, como son 1.000.000 de puntos, numeritos y todo eso, marea un poquito. Entonces vamos a hacerlo de la otra manera. Y siempre empezamos por los más sencillitos primero. Vamos acá. Me voy con los rojos nada más. Un clic en el punto, uno. Me voy al siguiente punto. Listo. ¿Qué pasa acá? Yo necesito hacer las curvas. Así que en este caso vamos a ir acá. Y vamos a ver una diferencia entre la versión CS6 y las versiones más nuevas. Acá, yo por ejemplo, estiro. ¿Qué pasa? Los manejadores, le puedo cambiar la dirección y darle a la curva. Pero este que está acá, así como estoy con la herramienta convertir punto de ancla, tengo que cambiarle la dirección y llevarlo para acá. Después acá lo mismo. 1, 2, 3. Convertir punto de ancla, mantengo presionado y ahí hago la curva. Acá, por ejemplo, lo que pude haber hecho también, otra opción, era lo armo todo completo. Y acá, por ejemplo, yo sé que necesito una curva. Entonces, en vez de convertir en el punto de ancla que está acá, agrego con la herramienta pluma un punto más acá. Y después voy con convertir punto de ancla y le hago la curva. Ya también podría ser. Ahí ya hicimos este. Vamos con este que es más difícil. Pluma. Un clic. Un clic. Listo. Convertir punto de ancla. Vamos acá. Convertir punto de ancla. Le doy primero esta dirección. Y acá esta. Tengo que darle la dirección de la línea recta. Este que está acá, mantengo presionado. Y este también mantengo presionado. Acomodo esta curva y después, fíjense que desaparecía. ¿Qué pasaba cuando desaparecía el otro manejador? ¿Qué herramienta tenía que usar? Selección directa. Hacíamos un clic en el punto y ahí lo podíamos cambiar. Quizás esta opción lleva un poquito más de tiempo, pero es más segura. Acá hacemos un clic, voy a agregar uno acá, un poquito más para adentro, y ahí hacemos la curva. Uy. Si les aparece este cartel, que es un cartel muy normal al momento de trabajar con la herramienta de convertir punto de ancla, es porque hicimos clic fuera del punto. O sea, supongamos que yo hago clic acá, utilizo la herramienta de convertir punto de ancla en un punto de ancla. O sea que yo sí o sí tengo que hacer clic sobre el punto para poder trazarlo. Si de repente vemos que el cartel aparece a cada rato porque no enganchamos bien el punto, tienen la posibilidad de no volver a mostrarlo. Porque puede ser bastante molesto el cartelito al principio.
pluma. Sigo los rojitos. Y después convertir punto de ancla. Y siempre los podemos editar. O sea, no es que lo vamos a hacer de una y a la primera ya va a quedar siempre bien. Esto hay que editarlo. Bien. Ahora, una diferencia con las versiones más nuevas, que quienes tienen versiones más nuevas les va a venir súper bien. Acá vamos a hacerlo con el logo de Superman también, o vamos a desbloquear todo. Archivo, colocar Superman, bloquear. Voy con pluma y acá voy a hacer las líneas. Vamos a resetear, sacar el relleno, tal cual como lo habíamos hecho. Tenemos la ventaja que aparece acá esta línea guía diciéndome más o menos cómo va quedando. Así como está, van a la herramienta convertir punto de ancla y van directamente a la línea recta. Así como está, la arrastran. En versiones más nuevas, automáticamente esta línea lo que va a hacer es las líneas rectas las convierte en curvas. Cosa que no ocurre en versiones anteriores. Si yo, por ejemplo, quería hacer esta parte con curva, voy con convertir punto de ancla y fíjense que no me deja. ¿Por qué? Porque esta herramienta pide que sí o sí haya un punto de ancla para poder utilizarse. Igualmente hay otra herramienta que nos permite convertir una recta en curva, pero tiene un comportamiento un poco extraño a veces, por eso todavía no se los voy a mostrar. Pero en versiones más nuevas tenemos esta ventaja que es hermosa. Es más, ni siquiera voy a hacer un clic acá, me voy directamente al 5. Voy acá. Ya llegó la curva. Uy. Retroceso. Un clic acá y un clic acá. La tecla retroceso fue para eliminar el último nodo. No había quedado muy bien. Y ahí le hacemos la curva. Pero obviamente esta es una opción que viene solamente en versiones más nuevas. Así que quienes tienen las últimas versiones de Illustrator no van a tener tanto problema. Les va a resultar un poco más sencillo. Ahí estaría. Te pide un código.
Qué raro. La que estaba en el Classroom. Ok, luego la reviso porque en la semana no había tenido tiempo. Recién hoy a la mañana pude subir cómo descargar el CS6 e instalarlo. Después lo voy a revisar bien entonces. Bueno. Se pinta. Obviamente. Este es el que yo tenía terminadito. Uy. Doble clic. Y las partes. Para seleccionar varias figuras al mismo tiempo, con la tecla Mayús o Shift. Ahí van seleccionando y hacen un clic en los bordes, ya que como no tienen relleno, sí o sí tienen que seleccionar los contornos. Si quiero eliminar los contornos negros, puedo seleccionar toda la figura, donde hacemos un clic en el trazo y ninguno. Un clic afuera y ahí ya lo tengo sin el trazo. Fíjense que hay algunas partes que puede ser que haya que mejorar, entonces ahí se puede mejorar la curva sin ningún problema.